Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Profe, tiene el micrófono apagado, no se escucha. Gracias, muchachos, gracias. Sí, efectivamente se me olvidó activarlo. Gracias. Les decía que bienvenidos nuevamente a esta sesión. El día de hoy vamos a revisar el último tema que se va a incluir en el examen del próximo martes. Y pues ya, para que se puedan ir a sus vacaciones sin ninguna presión y no se les olvide para cuando regresemos y no tengamos que estar retomando este tema. Entonces, muchachos, antes de iniciar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacer antes de iniciar con el tema. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, ¿no hay? No, profe, gracias. Ok, gracias, Barrera. Bien, entonces vamos a empezar a revisar, vamos a repasar un poquito lo que ya vimos. Vamos a ver el día de hoy el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado y con eso estamos cerrando esta parte del curso. Entonces voy a compartir mi presentación que ya habíamos estado trabajando para que sobre ella veamos el tema del día de hoy. Estábamos viendo entonces que en esta parte del curso estamos hablando de cinemática, es decir, del estudio del movimiento, sin atender a la causa que lo produce. Más bien lo que estudiamos en esta parte del curso es la forma de ese movimiento, la trayectoria que siguen los cuerpos en ese movimiento, las características de velocidad, desplazamiento en cada uno de estos movimientos. Entonces habíamos empezado a ver en la sesión pasada, o antepasada, no me acuerdo. En la antepasada vimos estos conceptos de la velocidad, la rapidez y el desplazamiento, que son importantes porque todos están implicados en todo tipo de movimiento. Y hicimos aquí el ejemplo de dos movimientos, dos desplazamientos que hacíamos, que básicamente eran en línea recta, en direcciones muy específicas, pero básicamente estos desplazamientos son en línea recta. Entonces este tipo de movimientos son los que llamamos movimientos rectilíneos. Incluso el desplazamiento resultante que encontramos vemos que también es una línea recta, entonces también es un movimiento rectilíneo, y vimos la manera de determinar ese desplazamiento resultante a partir de dos desplazamientos que sumamos vectorialmente. Esto es cuando tenemos más de una dirección del desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniforme. Y después revisamos, determinamos también para ese mismo caso lo que es la velocidad, que es una cantidad vectorial a partir del desplazamiento. Y determinamos también para ese mismo caso la rapidez de ese movimiento y diferenciamos que en este caso la rapidez se da en función de la distancia de la trayectoria dividida entre el tiempo que toma recorrer esa trayectoria. Y entonces veíamos que para este tipo de movimiento la velocidad y la rapidez tienen diferente magnitud. Pero después vimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, este movimiento que se caracteriza por realizarse en forma recta, o sea, se mueve en una trayectoria recta, y además se caracteriza precisamente porque tiene una velocidad constante, es decir, que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Hicimos su gráfica característica de tiempo contra desplazamiento, y veíamos que la curva de la pendiente de esta curva, o de esta recta propiamente, que obteníamos, la pendiente corresponde precisamente a la velocidad. Y en este caso del movimiento rectilíneo uniforme, como el movimiento se da en una sola dirección, el desplazamiento, la velocidad y la rapidez prácticamente son iguales en magnitud, y entonces es suficiente con determinar la velocidad para la rapidez, y eso lo vamos a llamar indistintamente rapidez o velocidad,
y simplemente la obtenemos dividiendo la distancia que se recorre entre el tiempo que toma recorrer esa distancia. De esa manera podemos resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniforme. Hicimos también unos ejemplos al respecto para utilizar esta ecuación que yo le llamo 2 veces te engañé. Vimos, determinamos la velocidad. Vimos algo muy importante, que es que cuando tenemos las velocidades expresadas, por ejemplo, en unidades diferentes a metros por segundo, que es como normalmente los vamos a requerir, tenemos que hacer la conversión de esas unidades para que tengan unidades adecuadas y podamos emplear la fórmula sin ningún problema. Entonces eso lo vamos a tener que hacer en cualquier tipo de movimiento que veamos. Eso es normal. Tendríamos que hacer estas conversiones si es que los datos estuvieran dados, por ejemplo, como aquí, en kilómetros por hora. Nosotros tendríamos que pasarlos a unidades fundamentales del sistema MKS. En este caso tendría que ser las velocidades en metros por segundo, por ejemplo, y los tiempos en segundos, y así sucesivamente. Entonces eso lo vamos a hacer también para cualquier otro tipo de problema de los que vamos a ver a continuación, porque a continuación lo que vamos a ver es esto que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a hacer un análisis similar a lo que hicimos en el caso anterior del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos aquí un vehículo que está en movimiento. Puede ser que esté ya en movimiento, empiece su movimiento. En este caso vamos a marcar los lapsos de tiempo que van pasando. Y entonces vamos a ver cuál es la característica de este movimiento. Este vehículo, cuando está en esta posición, tiene lo que llamamos una velocidad inicial. Cuando transcurre un cierto tiempo, vamos a suponer que cada una de estas divisiones corresponde a un segundo de tiempo que está transcurriendo. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la velocidad de este vehículo conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, de aquí empezamos con un tiempo cero. Y a medida que vamos aumentando, pues vamos a tener aquí un segundo, 2, 3, 4, 5 segundos. ¿Y qué pasa con en este tipo de movimiento con la velocidad? Vamos a ver si a medida que pasa el tiempo, pues la velocidad de este vehículo va a estar cambiando de manera regular, de manera uniforme. Pues se llama uniformemente variado. Entonces vamos a suponer que después de que transcurre el primer segundo, este vehículo alcanza una velocidad, por ejemplo, de 2 metros por segundo. Cuando pasa otro segundo, pues alcanza una velocidad de 4 metros por segundo. Cuando pasa otro segundo, pues alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. Y luego una velocidad de 8 metros por segundo. Y sucesivamente así hasta que llega a este punto en donde alcanza una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, básicamente esta es la característica de este movimiento, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad está cambiando de manera regular cada vez que pasa el mismo lapso de tiempo. Se dice que hay incrementos iguales de velocidad en incrementos iguales de tiempo, de manera similar a como nos referíamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, nuevamente vamos a graficar estos puntos en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Vamos a hacer la gráfica de debe ser una recta, de estas velocidades y estos tiempos, para
para ver qué obtenemos cuando graficamos estos dos parámetros. Entonces, acá en el eje X vamos a poner los tiempos. En segundos. Y en el eje Y vamos a poner las velocidades en metros por segundo. Tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, si graficamos todos estos puntos, muchachos, vamos a obtener una recta que nos representa precisamente este movimiento. Si graficamos el primer punto cuando ha transcurrido un segundo, vemos que la velocidad ha llegado a 2 metros por segundo, entonces tendremos un primer punto de esta gráfica. Aquí, si graficamos el segundo punto cuando han transcurrido 2 segundos, vemos que la velocidad ha llegado a 4 metros por segundo, entonces podemos graficar un segundo punto. Y así sucesivamente. Cuando vamos hasta el tercer punto de 3 segundos, vemos que la velocidad ha llegado a 6 metros por segundo. Cuando han pasado 4 segundos está en 8 metros por segundo. No me quedan los puntos. Y finalmente, cuando han pasado 5 segundos, pues eso coincide con una velocidad de 10 metros por segundo. Y veo que si uno todos estos puntos voy a obtener una recta que representa precisamente la característica de este movimiento. Voy a tomar todos estos puntos y los voy a unir. Y entonces voy a encontrar una recta característica de este movimiento. Y vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos en el caso anterior. Vamos a hacer un análisis de la pendiente de esta recta. Vamos a calcular la pendiente de esta recta, recordando cómo podemos calcular la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos. Si me recuerdan, muchachos, ustedes ya lo saben, cómo calculan la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Muy bien, gracias, Joana. Y2 menos Y1, es decir, la diferencia de las coordenadas en Y. Y2 menos Y1, este es 1. Entre las diferencias de las coordenadas en X, el segundo punto menos el primer punto. Bien, entonces cada uno de estos puntos pues es una pareja ordenada. Aquí es, por ejemplo, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 6, y así sucesivamente. Entonces, si calculo una primera pendiente, por ejemplo, para el primero y el último punto, voy a sustituir sus valores en esta ecuación para poder encontrar la pendiente de esta recta. Eso me dice que tengo que restar la coordenada en Y del segundo punto, que es en este caso 10 metros por segundo. Aquí es, no puse, esto es velocidad en metros por segundo. Entonces aquí tengo, para el segundo punto, tengo 10 metros por segundo. Y le voy a restar la coordenada en Y del primer punto, que son, en este caso, 2 metros por segundo. Hago lo mismo con las coordenadas en X. Saco la relación entre la coordenada en X del punto 2 es 5 segundos. Y la coordenada en en X del primer punto es de 1 segundo. Entonces hago esas operaciones. Puedo obtener la pendiente de esta recta. Me quedan 10 menos 8, menos 2, perdón, me quedan 8 metros por segundo, que son las cantidades que estoy restando, metros por segundo. Son velocidades. Entre 5 menos 1 me dan 4 segundos.
Entonces el resultado de esto es 8 entre 4, 2. ¿Qué unidades tiene esto, muchachos? Metros. A ver, vamos a revisarle bien otra vez. Vamos a hacer el 2 sándwich. metros sobre segundo al cuadrado. Así es. Vamos a recordar que si esta unidad está solita, yo le puedo poner un 1 aquí. Y entonces tengo que hacer el sándwich. Metros por 1 me va a dar metros. Y segundos por segundos me va a dar segundos cuadrados. Esas son las unidades de esta pendiente. Ok. Bien, gracias. Entonces, vamos a hacer lo mismo con un segundo par de puntos. Por ejemplo, vamos a calcular la pendiente para el punto 2 y el punto 4. Entonces, si calculamos esa pendiente para el punto 2 y el punto 4, ahora va a ser, el punto 4 tiene 8 metros por segundo. Y el punto 2 tiene 4 metros por segundo. Y entonces, dividido entre el punto 4, que son 4 segundos, la coordenada en X, menos el punto 2, que son 2 segundos, su coordenada en X. Si hacemos esta operación, me da 8 menos 4, me va a dar 4 metros por segundo. Y aquí me va a dar 4 menos 2, 2 segundos. Si hago esta operación nuevamente, veo que son 4 entre 2, me va a dar otra vez 2. Y las unidades, lo mismo que el caso anterior, metros por segundo cuadrado. La pregunta, muchachos, es ahora, ¿qué pasa si yo tomo cualquier otro par de puntos y calculo esta pendiente? ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que ser la misma? Tiene que ser la misma, efectivamente, pues es prácticamente, es lógico porque es una línea recta, pues tendrá que tener la misma pendiente. Pero bueno, lo interesante de este resultado, y al decir que es la misma, vemos que siempre vamos a tener un resultado constante. Entonces, esto precisamente, esta curva y este cálculo de la pendiente, me da una característica propia de este movimiento. Y pero antes de enfatizar eso, muchachos, ¿qué significará este resultado que acabamos de encontrar? ¿Qué cantidad física se referirá? ¿Qué será? ¿Alguien tiene una idea? Fue aumentando como 2 metros por segundo su velocidad. Ajá, va aumentando 2 metros por segundo, sí. Pero ¿cómo se le llamará a esta cantidad física que va aumentando 2 metros por segundo cada vez que pasa un segundo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Aceleración? Aceleración, muy bien, sí, efectivamente, esta es la aceleración. Cuando hay un cambio de velocidad, se dice que el cuerpo está acelerado o se está acelerando, hay aceleración en ese movimiento. Y entonces, precisamente, estas cantidades que estamos encontrando son aceleraciones. Si ustedes ven las unidades, son unidades de distancia en unidades de tiempo al cuadrado. Y eso es característico de la aceleración. Entonces, la característica de este movimiento precisamente es esa, que tiene una aceleración constante. Y tener una aceleración constante implica que la velocidad va cambiando en la misma cantidad a medida que transcurre cada unidad de tiempo. Eso significa una aceleración constante. Y bueno, lo estamos constatando con esta gráfica y con este cálculo de las pendientes. Y entonces, esta es una característica de este movimiento. Al principio hay una aceleración constante, pero también hay otras características que vamos a tener que distinguir. Ya les decía yo que este vehículo, para empezar a moverse, pues tiene una velocidad inicial que vamos a simbolizar con una V con un subíndice 0. Y después de que terminamos el análisis del movimiento, pues va a tener una velocidad final que vamos a simbolizar también con una V con una F para indicar que es la velocidad final. En el transcurso, desde luego, va a haber un tiempo transcurrido, un tiempo que dura este movimiento.
y desde luego va a haber un desplazamiento, es decir, este vehículo, en este caso, pues se va a desplazar una cierta cantidad, una cierta distancia, y entonces todos estos parámetros, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, desplazamiento que vamos a simbolizar con la letra S, y aceleración son característicos, todos estos entran en juego en este tipo de movimientos. Vamos a ver que pues están relacionados de cierta manera. Ahorita lo vamos a platicar al respecto de eso. Entonces lo que nos debe de quedar claro ahorita es que hay aceleración constante, hay velocidad variable, hay velocidad que aumenta o disminuye en su caso de manera regular, o sea, en la misma cantidad cada vez que pasa un mismo lapso de tiempo. Y precisamente este movimiento, bueno, vamos a estudiar ahorita las ecuaciones que rigen el comportamiento de este movimiento. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pasamos a lo que sigue. ¿Dudas? Todo bien. ¿No hay? Vale, gracias, Kimberly. Vamos entonces a la siguiente lámina, en donde tenemos ya la información correspondiente precisamente a este movimiento en esta lámina. Vamos a leerla, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver que esta lámina de movimiento rectilíneo uniformemente variado me habla de este movimiento rectilíneo que vamos a simbolizar con sus siglas MRV. Me dice que este movimiento rectilíneo uniforme se da cuando una partícula, y recordemos que una partícula lo consideramos como algo muy pequeñito, que pudiera representar cualquier cuerpo, ¿no? En este caso, esa partícula representa cualquier cuerpo, independientemente del tamaño que tenga y del volumen que tenga, de la forma que tenga. Ese cuerpo lo podemos representar como una partícula, como un pequeño punto en el espacio, para su análisis y su estudio. Entonces, con esa partícula varía su velocidad en dirección y sentido. Entonces, en magnitud, dirección y sentido, entonces este movimiento se llama rectilíneo uniforme. Desde luego, se tiene que mover en línea recta. Y entonces, si varía su velocidad, se presenta algo que se llama la aceleración, precisamente que ya nos comentaron hace rato, y esta aceleración permanece constante. Siempre que hay variación de la velocidad, entonces implica que hay aceleración. Y esta aceleración, en este caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es constante. Y la forma en que puedo determinar la aceleración, o más bien como está definida matemáticamente, esa aceleración es como una variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Esta letra delta, ese triangulito, es una letra griega que se llama delta, y esta letra delta siempre en física nos va a representar una variación. La vamos a encontrar en muchas partes. Esta letra delta nos va a indicar variación o cambio, y lo vamos a leer como la variación de la velocidad, en este caso entre la variación del tiempo. ¿Y qué significa esa variación de la velocidad? Pues simplemente sacar la diferencia entre dos valores, y siempre va a ser la diferencia entre el valor final menos el valor inicial, en este caso para velocidades, y en el caso de abajo el tiempo final menos el tiempo inicial. Si hacemos esa relación, entonces podemos encontrar la aceleración de un cuerpo. Y bueno, esta aceleración también es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad y al igual que el desplazamiento es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido, y también resulta de dividir el vector velocidad entre el tiempo, entre el escalar del tiempo. Eso es otra manera de determinar esta aceleración. Entonces ya tengo aquí dos formas, me dice, en que puedo determinar la aceleración de un cuerpo. En primera instancia, la aceleración la aceleración desde luego es un vector que resulta de dividir el vector velocidad entre el tiempo que dura ese movimiento. Esa es una forma de determinarla. La otra, esa es para determinar una aceleración puntual en algún instante dado. Y la otra es determinar la aceleración a través de la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo.
y esto es para cuando tenemos más de una velocidad y más de un tiempo, entonces puedo determinar esta variación de la velocidad, pues sacando la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial y dividiéndola entre la variación del tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Esas son las dos maneras en que está definida y puedo calcular la variación, perdón, la aceleración de un movimiento. Entonces, otra característica que debemos distinguir y recordar de esa aceleración, muchachos, es que puede ser positiva, es decir, la aceleración puede ser positiva y eso se presenta cuando la velocidad aumenta. En el caso que veíamos hace rato, que iba de 2, 4, 6, 8, estaba aumentando la velocidad, entonces ahí se considera que la aceleración es positiva. Pero vamos a ver que la aceleración también puede ser negativa y esto se presenta cuando la velocidad empieza a disminuir, va de una velocidad mayor a una velocidad menor, entonces podemos encontrar y determinar una aceleración negativa. Bueno, aquí lo que vienen son ejemplos de este movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, la caída de cuerpos, la caída libre. Si dejo caer un cuerpo, esto será un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y cuando hay cuerpos moviéndose de manera circular uniforme, también podemos tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí viene la definición nuevamente de la aceleración, que es lo que ya vimos aquí abajo, y ya, bueno. Para aterrizar un poquito esto, muchachos, vamos a ver aquí este ejemplo en el que tenemos un vehículo ahí que está moviéndose. Antes de que vamos a poner el contexto, ustedes, muchachos, viven en la Ciudad de México, bueno, la mayoría, y si no, cuando menos nos visitaban todos los días antes cuando se podía. Y bueno, saben que en la Ciudad de México hay ciertos límites de velocidad en calles principales y en calles y en avenidas ¿cómo se llama? En vías rápidas, pues. Entonces, muchachos, si alguien sabe y me puede comentar cuál es el límite de velocidad en vías primarias, no en vías rápidas, sino en vías primarias en la Ciudad de México. ¿Alguien tiene esa idea? 50 kilómetros por hora. Muy bien, sí, Eric, efectivamente esa es la velocidad que nos ha marcado nuestro gobierno actualmente para como límite en vías primarias. En vías rápidas, como son el periférico, el circuito interior, la velocidad máxima es de 80, pero en vías primarias, en las avenidas principales, efectivamente es de 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente no respeta ese límite de velocidad? Pues hay un señor como el que está aquí del lado derecho, un señor policía, con su cámara, puede ser que esté apostado por ahí, escondido detrás de un árbol, esperando que alguien se pase de velocidad y tomarle la fotomulta, ¿no? O la foto cívica, ahora le llaman. Entonces, este es el caso. Este señor que maneja este vehículo viene a 72 kilómetros por hora en una vía primaria, en la que el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora, y se da cuenta que hay un señor a una cierta distancia, un señor policía con una cámara que lo puede infraccionar si es que pasa por ese punto a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. Entonces, lo que tiene que hacer es desacelerar, frenar su carro y para pasar finalmente a una velocidad un poquito más baja de 45 kilómetros por hora, pero el lapso que transcurre entre ese momento que se da cuenta de que está este policía con su cámara aquí, pues son 5 segundos. Y entonces, con esa información nosotros vamos a determinar la aceleración que tiene que imprimir a este coche para que pueda disminuir su velocidad y pasar frente a la cámara sin que sea infraccionado. Entonces, muchachos, vamos a determinar esta aceleración, recordando que lo que tengo aquí abajo, que la aceleración, bueno, por principio de cuentas tengo que empezar a identificar los elementos de este problema. Generalmente vamos a partir de un enunciado, y del enunciado lo recomendable es que hagamos al menos un esquema simple
Digo, aquí está bien dibujado el carrito, podría dibujarlo simplemente como un cubito o como una bolita que está aquí y que después de cierto tiempo está en otra posición. Y lo importante es, dentro de ese esquema simple, poner e identificar las diferentes características. Si este vehículo vamos a analizar el movimiento de este vehículo desde este punto hasta este punto, suponemos que esta es la condición inicial, y entonces lo que tenemos aquí es una velocidad inicial, y vamos a marcarla como tal. Entonces este vehículo tiene una velocidad inicial de 72 kilómetros por hora. Lo que pasa, lo que transcurre aquí, este tiempo, pues vamos a denominar que es el tiempo que dura este movimiento. Lo que tenemos acá de este lado derecho, esta velocidad, como es la velocidad que tiene después de un cierto tiempo y que nos interesa determinar en este instante preciso, esto lo vamos a llamar la velocidad final. Y desde luego, si referenciamos que estamos estudiando este tiempo, este movimiento a partir de este instante, pues aquí podremos tener el tiempo inicial, que en este caso, si aquí es la referencia, aquí valdrá 0 segundos, y acá al final podríamos tener el tiempo final, que si han transcurrido 5 segundos de aquí a acá, pues acá serán 5 segundos también. Y entonces nos interesa determinar la aceleración de este cuerpo. Sabemos que la aceleración es un vector, pero como tiene la misma dirección que la velocidad y que el desplazamiento, pues ahorita es suficiente con determinar su magnitud. Entonces, para determinar esa magnitud, recordemos que tenemos allá abajo esta expresión que es, tenemos que sacar la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Y eso me dice que para sacar la variación de la velocidad tengo que restar a la velocidad final, tengo que restar la velocidad inicial, porque de esta manera puedo calcular una variación. De hecho, cualquier variación en física vamos a calcularla de esa manera, vamos a sacar el valor final menos el valor inicial y podemos obtener su variación. Y vamos a hacer lo mismo con el tiempo, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y si sustituimos estos valores aquí, muchachos, tenemos que aquí tenemos una velocidad de 72 kilómetros por hora. Esta es una velocidad inicial y debo de poner la final, ¿verdad? Si hago algo mal, indíquenmelo, muchachos. Porque yo debo de restar la velocidad final a la inicial, lo que estoy poniendo aquí es la inicial, entonces debo de poner primero la final, que es de 45 kilómetros por hora. Y le debo de restar la velocidad inicial, que es de 72 kilómetros por hora. Ahora sí. Y lo debo dividir en la variación del tiempo. El tiempo final fue aquí de 5 segundos. Y el tiempo inicial fue de 0 segundos. Y bueno, aquí tengo una cosa rara, muchachos. Veo que tengo en la parte superior tengo kilómetros por hora y abajo tengo segundos. Cuando yo quiera operar esto, voy a tener problemas porque mis unidades me van a dar algo raro, como kilómetros por hora segundo. Entonces, ahí me enfrento al primer problema, que no puedo operar estas cantidades tal como tal. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, muchachos? Conversión de unidades. Ajá. Voy a convertir ¿qué? ¿En qué? De horas a segundos. Nada más. Y de kilómetros a metros. Ok, gracias. Tengo que convertir efectivamente las dos unidades, tanto los kilómetros como las horas. Porque igual, si cambio nada más las horas, voy a tener una cantidad que efectivamente me va a permitir operar con estos segundos, pero al final voy a tener un resultado en kilómetros por segundo cuadrado que tampoco me es me es muy familiar. Entonces, o lo dejo en kilómetros por hora todo, o lo dejo en
metros por segundo, que es lo ideal, porque esas son las unidades fundamentales del sistema, y entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer la conversión de estas unidades de 72 kilómetros por hora, por ejemplo, a metros por segundo. ¿Se acuerdan cómo se hace esta conversión, muchachos? ¿Por qué tengo que multiplicar? 1000 ¿Sí? por 1000 Por 1000 metros. y después se divide entre 1 y después se divide entre, bueno, se multiplica por 1 y se divide entre 3600 segundos, que son los segundos. Gracias. Una hora que son 3600 segundos. Muy bien, gracias, Espíndola. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Terminándose la sesión, nos reconectamos en 2 minutos y continuamos con estos ejercicios. Entonces, los veo en 2 minutos, muchachos, por favor. Creo que no me mandó la ventana. No se desconecten. Vamos a seguir. No me mandó el aviso de los 10 minutos. Entonces, no nos va a cortar. Bien, vamos a seguir entonces de frente con esta sesión, muchachos. Bien, entonces si hacemos esta operación, 72 por 1000, voy a tener 72,000 en este numerador. ¿Qué van a hacer? Estos kilómetros con estos kilómetros, estas horas con estas horas, entonces me quedan arriba 72,000 metros y abajo me quedan 1 por 3600 segundos. Y esta operación es algo que vamos a estar haciendo de manera regular, entonces ya hay que irla mecanizando, muchachos. ¿Qué hacemos para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Pues multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y así pasamos a encontrar este valor. Entonces esto me va a dar, ¿cuánto me da esto, muchachos? 20 metros sobre segundo. Sí, 20 metros por segundo. Sí, efectivamente es sobre segundo, se lee por segundo. Está bien. Y vamos a hacer lo mismo con la otra velocidad, que es de 45 kilómetros por hora. Vamos a convertirla en metros por segundo para poderla operar sin ningún problema. De la misma manera, multiplicamos por 1000. Metros, que es un kilómetro, y por una hora, que son 3600 segundos. Si hacemos esa operación, vamos a convertir esta velocidad en metros por segundo, porque estos kilómetros se van a eliminar, estas horas también, kilómetros por hora. Y entonces voy a tener 45,000 entre 3600, muchos. ¿Cuánto me da eso? 45,000 entre 3600. ¿12.5? Sí, profe, 12.5. 12.5, gracias. 12.5 y ya son metros por segundo. Entonces ya tengo mis dos velocidades expresadas en metros por segundo. Ya puedo calcular mi aceleración sin ningún problema. Voy a hacer nuevamente, voy a plantear esta diferencia, que son 45 kilómetros por hora, son 12.5 metros por segundo. Menos 20 metros por segundo, que es lo que corresponde a 72 kilómetros por hora. Y ahora sí voy a dividir entre 5 segundos menos 0 segundos, pues siempre me quedan los 5 segundos. Si hago esta operación, esto es 12.5 menos 20 me da menos 7.5 metros por segundo. Y dividido entre 5 segundos, ¿cuánto me da? Menos 1.5. Menos 1.5. ¿Qué unidades? Sería metros, ¿no? Otra vez. Metros por segundo al cuadrado. Metros por 1 metros, segundos por segundo, segundos cuadrados. Cuidado con eso. Estamos hablando de aceleración. Siempre la aceleración tiene esta relación de unidades. Tiene unidades de longitud
metros entre unidades de tiempo al cuadrado, segundos cuadrados. Y bien, esta ya es mi aceleración y veo que es negativa y eso me da idea de que esta velocidad está disminuyendo y efectivamente lo veo porque aquí van 72 kilómetros por hora y aquí hay solamente 45, entonces esta aceleración me dice que la velocidad está disminuyendo 1.5 metros cada segundo, eso es como se lee 1.5, esta velocidad, esta aceleración, perdón, me indica que la velocidad se reduce 1.5 metros por segundo cada segundo. Entonces quiero ejemplificar eso aquí arriba sobre la recta. Aquí en este primer instante, cuando empezó el movimiento, teníamos una velocidad de 20 metros por segundo, que fue lo que calculamos. Y entonces, pues pasaron 5 segundos, vamos a poner que aquí está el primero, el segundo segundo, el tercer segundo, el cuarto segundo y el quinto segundo hasta acá. Entonces, esta aceleración me dice que cuando pasó un primer segundo, esta velocidad se redujo en 1.5 metros por segundo. Entonces, cuando estaba aquí, cuando pasó un segundo, llegó a 18.5. O sea, son 20 menos 1.5, 18.5. Cuando pasó un segundo más, cuando iban 2 segundos, se redujo otra vez 1.5 metros por segundo, y entonces aquí vale 17 metros por segundo. Cuando pasó un segundo más, en el segundo 3, se redujo otra vez 1.5 metros por segundo, y entonces aquí vale 15.5 metros por segundo. Cuando pasó un segundo más, en el segundo 4 se redujo nuevamente 1.5 metros por segundo y entonces llegó a 14 metros por segundo. Y finalmente cuando se pasó un segundo más, cuando llegó a 5 segundos, pues la velocidad aquí fue de 14 menos 1.5, pues 12.5 metros por segundo, que fue lo que calculamos para estos 45 kilómetros por hora. Y entonces esa es la explicación de esta aceleración. Hace que, bueno, más bien explica por qué esta velocidad va reduciéndose en la misma cantidad a medida que pasa la misma cantidad de tiempo. Muchachos, hasta ahí este ejemplo de la aceleración. Pregunto si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe, nada más que tenemos que graficar en las tareas. No, esto nada más es para la explicación. Al final, con que determines el valor de la aceleración, del desplazamiento, será suficiente. Ahorita nada más es para que de alguna manera nos quede claro qué significa ese valor. Bueno, lo que sí te pido en tu tarea o en tus trabajos, incluso en tu examen, es que hagas cuando menos un esquemita de la situación, ¿no? Porque luego nos vamos a tratar de resolver, meter las fórmulas, meter valores a las fórmulas y eso nos hace que no reflexionemos bien sobre cuál es el valor que estamos poniendo en cada punto. Entonces, la recomendación, desde luego es recomendación y sugerencia que siempre tracemos un esquema, aunque sea muy simple, del problema que estamos tratando de resolver. Pero no es no graficar así como dice ahorita, punto por punto, no. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? ¿No? Déjenme ver, tengo por aquí algo en el chat, déjenme ver qué dice. No alcanzo a ver. Me dicen, ok, está bien. Entonces vamos a hacer otro par de ejemplos, muchachos, otro par de ejercicios, pero vamos a ver también, vamos a aprovechar para ver que este movimiento rectilíneo uniforme, ya vimos la aceleración, ya vimos cómo calculamos la aceleración de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero pues también hay más elementos implicados, más cantidades físicas dentro de este movimiento que podemos determinar o que tenemos la necesidad de determinar en algún momento. Bueno, vamos a recordar nuevamente aquí que este movimiento rectilíneo uniformemente variado es un desplazamiento en línea recta, por eso es rectilíneo. Y este desplazamiento en línea recta se da con iguales incrementos de velocidad. Bueno, pudiera ser incrementos o decrementos. Vemos que la velocidad puede aumentar o puede disminuir.
Lo importante es que esa velocidad aumenta o decrementa en la misma cantidad en iguales incrementos de tiempo, y eso me implica que tiene una aceleración constante. Característica de este movimiento, aceleración constante. Y entonces ya vimos que la aceleración la podíamos determinar sacando la variación de la velocidad, es decir, restando la velocidad final menos la velocidad inicial, dividiendo entre el tiempo. Ya aquí podemos poner simplemente un tiempo si consideramos que todo análisis lo vamos a iniciar desde un tiempo cero hasta un determinado tiempo. Entonces podemos simplificar esta expresión de esta manera, simplemente poniendo el tiempo en el denominador. Y esta es la ecuación que ya vimos ahorita y que ya utilizamos para determinar la aceleración. Desde luego, veíamos que las unidades de esta aceleración son unidades de distancia entre unidades de tiempo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Este es para el sistema MKS, sistema internacional, que es el que normalmente vamos a estar usando, pero también podemos utilizar el CGS o el inglés en algún momento. Y lo que está adelante es una ecuación dimensional, muchachos, es algo de lo que vimos en la primera parte del curso, cómo podíamos determinar la ecuación dimensional de una cantidad física. En este caso es la ecuación dimensional de esta aceleración. Unidades de masa a la cero, porque no aparecen aquí. Unidades de longitud, que es esta m, estos metros de la unidad de longitud, y unidades de tiempo al cuadrado en el numerador, que digo en el denominador, que al subir al numerador me quedan como unidades de tiempo a la menos 2. Bien, entonces de esta manera podemos determinar la aceleración. Vamos nuevamente a mostrar aquí en este ejemplo que tenemos puesto. Está un vehículo. Vamos a identificar aquí las cosas que tenemos, los datos que conocemos. Si este es el inicio del movimiento, aquí vamos a tener una velocidad inicial. Entonces aquí vemos que tenemos una distancia marcada entre este punto donde inicia el movimiento y este punto donde termina el movimiento. Entonces esto lo podemos identificar como un desplazamiento. Y bueno, aquí tendríamos una velocidad final. Entonces aquí lo que me hace falta determinar, veo que tengo velocidad inicial, velocidad final, tengo desplazamiento. Aquí lo que me hace falta determinar es el tiempo que dura este movimiento, y además me hace falta determinar la aceleración. Entonces no me es suficiente con esa ecuación que tengo, porque en esa ecuación que tengo la aceleración y el tiempo están implicadas. No puedo determinar con esto estos dos parámetros, y entonces tengo que ver que existen otras ecuaciones que también se aplican en este movimiento y que relacionan estos parámetros y que me permiten resolver este tipo de problemas. Vamos a ver que tengo 3 ecuaciones adicionales que me permiten calcular desplazamiento o cualquiera de los parámetros que están dentro de esta ecuación. A veces voy a tener que despejarlos para poder encontrar su valor y poder sustituir en otra de las ecuaciones. Pero bueno, vamos a ver que de esta ecuación, bueno, de este caso, como tenemos dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final, podemos calcular una velocidad media de este movimiento. Esa velocidad media resultará de sacar el promedio de entre las dos velocidades, es decir, sumar la velocidad final y sumar la velocidad inicial y dividir entre 2. Con eso calculo una velocidad media. Otra forma de calcular esta velocidad media es dividir el desplazamiento entre el tiempo que toma ese desplazamiento. Y entonces, si de ahí despejamos este desplazamiento, vemos que resulta de el producto de la velocidad media por el tiempo. Este cálculo de velocidad media lo sustituimos en esta ecuación, y entonces obtenemos una primera expresión para obtener el desplazamiento en este tipo de movimiento, que me dice que yo puedo calcular el desplazamiento de este cuerpo si saco el promedio de sus velocidades, o sea, sumo su velocidad final, su inicial, y la divido entre 2, y multiplico por el tiempo que dura este movimiento. Esta es una primera forma de calcular el desplazamiento de este cuerpo. Pero tengo dos formas más, partiendo de esta misma ecuación,
perdón, partiendo de la primera ecuación, si yo despejo el tiempo, llego a esta ecuación que tengo aquí abajo, y entonces si sustituyo este tiempo por este que está aquí, llego a esta expresión que está más abajo, y entonces si hacemos toda la álgebra necesaria para reducir y juntar estos términos, vamos a llegar a esta tercera ecuación, que me dice que puedo determinar el desplazamiento de este cuerpo si calculo la diferencia de los cuadrados de las velocidades, es decir, si calculo el cuadrado de la velocidad final y a eso le resto el cuadrado de la velocidad inicial y lo divido entre el doble de la aceleración, entonces puedo calcular el desplazamiento de este cuerpo también. Finalmente, si en la primera ecuación despejamos a la velocidad final, tenemos que esta velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí le falta una letra, ya no se ve. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si este resultado lo sustituyo en esta segunda ecuación, en lugar de esta velocidad final, y hago todo el álgebra necesaria para reducir esto, llego a esta tercera expresión que me permite calcular el desplazamiento de un cuerpo que tiene este tipo de movimiento de esta manera. Lo puedo calcular multiplicando la velocidad inicial que tiene el cuerpo por el tiempo que dura el movimiento y le sumo un medio de la aceleración de este cuerpo multiplicada por el cuadrado del tiempo que dura el movimiento. Bueno, esa es la lectura de estas fórmulas en explicación. Muchachos, les pregunto, tengo tres fórmulas diferentes para calcular desplazamiento. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tres? ¿Qué pueden ustedes notar en esas tres fórmulas? ¿Qué me pueden decir al respecto? Les doy un minuto para que las analicen, le piensen y ahorita me contestan. Me desactivo por un segundo. Listo, muchachos. No sé si fue un minuto, pero ya les di unos segundos para que visualizaran y reflexionaran acerca de estas fórmulas. Y la pregunta es nuevamente, ¿por qué tres fórmulas diferentes? ¿Qué notan en esas fórmulas? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Pues yo digo que hay tres diferentes fórmulas porque en cada una pues tiene diferentes unos datos, pero por decir, dependiendo del problema, de lo que te pida. Por eso yo digo que hay tres. Ajá, muy bien. Muy bien, Martínez. Sí, efectivamente, si vemos y las organizamos un poquito estas fórmulas, vemos que pues este movimiento ya habíamos dicho que tiene 5 características, ¿no? Tiene una velocidad inicial, tiene una velocidad final, un desplazamiento, un tiempo y una aceleración. Son 5 características. Pero si vemos y analizamos cada una de estas fórmulas, tenemos en esta primera 1, 2, 3, 4. Aquí, por ejemplo, aquí no aparece una aceleración. Si vemos la segunda, aquí tenemos desplazamiento, velocidad final, velocidad inicial, aceleración. Aquí lo que no aparece es el tiempo. Y si vemos esta última, tenemos desplazamiento, velocidad inicial, tiempo, aceleración, pero no hay velocidad final. Entonces, efectivamente, como nos decía Martínez, pues vamos a usar cada una de estas ecuaciones dependiendo de los datos que tengamos disponibles en su momento. Por eso tenemos tres ecuaciones diferentes para poder determinar el desplazamiento, porque dependerá de los datos que tengamos en su momento para poder aplicar una o la otra, o tal vez para llegar a encontrar el valor implicado en esa ecuación a partir de los valores que conocemos.
Entonces, muchachos, la pregunta ahora es, tengo aquí ya mi menú, tengo 4 fórmulas diferentes para poder atacar y tratar de resolver este problema. El problema no lo he planteado todavía. Resulta que este vehículo se está moviendo a una velocidad de 90 kilómetros por hora y entonces a una distancia de 100 metros, observa que hay un semáforo en rojo y entonces se tiene que detener por completo en el semáforo para evitar en primera instancia la posibilidad de que lo infraccionen por pasarse una luz en rojo y en segunda instancia para tratar para no provocar un accidente, ¿verdad? Si se pasa esa luz roja del semáforo. Tiene 100 metros de distancia para poderse frenar, llegar al semáforo y detenerse por completo. Entonces, en este problema quiero determinar qué tanto tiene que acelerar para detenerse frente al semáforo y cuánto tiempo le va a tomar si lo que tiene es una distancia de 100 metros para hacerlo. La pregunta, muchachos, ¿qué podría determinar primero? ¿Qué puedo encontrar primero? ¿Alguna sugerencia? ¿La velocidad media? La velocidad media. El desplazamiento, ¿no? La velocidad media, como si, está bien, las dos a lo mejor pueden ser correctas. Calculo la velocidad media como para qué. Está bien, pero ¿para qué? Para primero determinar el desplazamiento y... Ah, no. El desplazamiento ya lo conozco. Está bien la idea de la velocidad media, pero sí, observen esa ecuación número 2. Lo que decía la compañera es calcular la velocidad media, que ya tendría yo este término. Conozco la velocidad final. ¿Conozco la velocidad final para empezar? Preguntaría, muchachos. No, primero debemos calcular la velocidad final para tener ya las dos velocidades y poder emplearlas, porque para las fórmulas en general se necesita la velocidad inicial y la final. Muy bien, ok, es una buena idea, pero hay cosas que no hay que calcular, hay cosas que están implícitas en el problema. Entonces, vamos a ver que el problema me dice que el vehículo se está moviendo a 90 kilómetros por hora, pero va a llegar a un semáforo y se va a tener que detener por completo. Entonces, aquí hay un dato implícito que no se menciona. Es 0. Entonces, ¿cuál es la velocidad final de este vehículo si se tiene que detener frente al semáforo? Es 0. Es 0. Pero Efectivamente está bien la idea Kimberly, pero aquí en este caso ya tenemos implícita una velocidad final, entonces sí conocemos este dato. Este dato es de 0 metros por segundo porque se tiene que detener por completo en este semáforo. Y entonces ya conocemos las velocidades finales, la inicial y la final. Ahora sí, ¿cómo podríamos proceder? Ya conocemos la final, la inicial, conocemos el desplazamiento. ¿Con qué podríamos iniciar para determinar el tiempo y la aceleración? Pues primero utilizando la forma para sacar el tiempo, ¿no? ¿Cuál fórmula usamos? Aquí tenemos 3 que contienen tiempo. ¿Cuál podemos utilizar? ¿Alguna idea? podemos usar la cuarta, sustituyendo valores. Podemos usar la cuarta, sí, nada más que si te das cuenta, tengo aquí para el tiempo, tengo un tiempo en un término y tengo un tiempo al cuadrado en otro término. Entonces aquí como que se me haría muy complicado, ¿no? Despejar esto, juntar estos dos en un término, despejarlos, aún sustituyendo valores, sería medio complicado. Entonces la segunda. Segunda. La segunda me parecería más simple porque únicamente pues, tengo que quitar todo esto que está en el paréntesis para dejar solito al tiempo. Entonces, puedo partir de ahí. Hay muchas formas, está bien, a lo mejor como dice el compañero, se puede y se vale, pero también hay que buscar la forma más simple, ¿no? Entonces, vamos a partir entonces de la segunda ecuación, recordar que el desplazamiento es igual a la velocidad media, es decir, a la suma de las velocidades finales más la inicial
dividida entre 2 y multiplicada por el tiempo. Y de aquí tengo que despejar este tiempo. Entonces, ¿qué hago para hacer eso? Pues puedo hacer varias cosas. Puedo quitar este 2 y pasarlo para acá. Y ya nada más me queda esta velocidad final más esta inicial. Vamos a hacerlo así, la forma más simple. Incluso podría llevarme todo y pasarlo en el numerador y solamente hacer después el sándwich. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Este 2 está dividiendo a todo lo que está en este paréntesis, entonces yo lo puedo quitar sin problema y pasarlo de este lado. Y entonces me queda que 2 veces el desplazamiento va a ser igual a esto que está unido por el paréntesis, que es la velocidad final, más la velocidad inicial, multiplicado por el tiempo. Y ahora sí, lo que me estorba para dejar solito este tiempo es precisamente lo que está en el paréntesis, y lo paso de este lado del signo igual. Esto está multiplicando al tiempo, entonces pasará acá dividiendo, y entonces el tiempo va a ser igual a 2 veces el desplazamiento entre la suma de la velocidad final más la velocidad inicial. Okay. Entonces ya conozco desplazamiento, conozco velocidad final, conozco velocidad inicial, sí. Ya nada más tengo que sustituir, pero antes tengo que hacer adecuar un poquito este dato, muchachos. Tengo velocidad aquí en kilómetros por hora, la necesito en metros por segundo. ¿A qué se da igual esto? En metros por segundo. Rápidamente, así sin hacer ya el cálculo, sin plantear la conversión, ¿cómo calculo esa velocidad en metros por segundo? Nos daría 25 metros por segundo. Muy bien. ¿Cómo lo calculaste? Multipliqué por 1000 Ajá. y luego lo dividí entre 3600 segundos. Perfecto, Erika. Así es como lo debemos hacer. Entonces, si multiplico 90 por 1000 me da 90,000 y divido entre 3600 me da finalmente 25 metros por segundo. Y así lo hacemos muy rápidamente. Si no me acuerdo, pues hago la conversión como debe ser. Pero esto sí lo podemos ir mecanizando. Sistematizando es simple para recordar cómo debemos de convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ya que tengo mi velocidad en metros por segundo, lo sustituyo aquí. Me quedan 2 por 25 metros por segundo, que es la... Perdón, dije, esa es la velocidad, no es el desplazamiento. Me reseteo otra vez. Tengo 2 por el desplazamiento, que son estos 100 metros que están aquí. Entonces son 2 por 100 metros. Dividido entre la suma de las velocidades. La velocidad final, que es de 0, porque se detiene frente al semáforo, más la velocidad inicial, que ya nos dijeron ahorita que es de 25 metros por segundo. Y ahora sí me queda 2 por 100, me va a dar 200 metros entre 25 metros por segundo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 200 entre 25. A 8. 8. ¿8 qué? Sería metros cuadrados entre segundo, ¿no? A ver, chécale bien. Tenemos 8 segundos. 8 segundos. Metros, si le ponemos un 1 aquí, me queda metros por segundo entre metros, pues finalmente los metros se van a eliminar. Ahora sí se eliminan. Y estos segundos van a pasar al numerador. Segundos, y bueno, lo podríamos intuir porque estamos hablando de que estamos calculando es tiempo, pero vemos que aquí, pues dimensionalmente también debe de corresponder. Porque a veces, si no hacemos esto y invertimos los términos o pusimos, como yo estaba haciendo hace rato, una cantidad diferente aquí, vamos a ver que esto no nos da la unidad que debe de ser. Entonces, podemos, si es un auxiliar conveniente, hacer esta operación con las unidades.
Bueno, ya obtuvimos que son 8 segundos lo que tiene esta persona para poderse detener ante este semáforo. Y entonces ahora lo único que me resta es determinar, esto ya lo tengo, determinar la aceleración, pues ya, como ya tengo el tiempo, simplemente voy a sustituir en la primera ecuación para determinar la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo que acabamos de calcular. Finalmente la velocidad final es de 0, porque se detiene frente al semáforo. Y luego se restan los 25 metros por segundo, que era la velocidad inicial, entre el tiempo que son los 8 segundos que le toma detenerse frente al semáforo. Y entonces esto me da 0 menos 25 menos 25 metros por segundo entre 8 segundos. Y entonces, ¿cuánto me da esta aceleración? ¿A qué es igual? 25 entre 8, muchachos. Menos 3.12 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gracias. Menos 3.12 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Estos metros por segundo al cuadrado se deben de operar esto. Metros por 1, metros, segundos por segundo al cuadrado, y es aceleración. Debemos recordar que es unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí ya terminamos la aceleración. Como es negativa, pues vemos que es una desaceleración. Está reduciendo su velocidad, está frenando para poderse detener frente a este semáforo. ¿Qué tanto está frenando? Pues está reduciendo su velocidad 3.12 metros cada segundo. De tal manera que va a pasar de 25 metros por segundo a 0 cuando haya llegado, cuando hayan transcurrido los 8 segundos. De la misma manera como graficamos en el problema anterior. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Nos dijiste algo, Muñoz? Ya no te escuché. No, profe, gracias. Ok, gracias. Entonces, muchachos, esta es la manera. Entonces, recapitulo. Para resolver problemas de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestro esquema del problema, identificar nuestras variables, nuestros valores, cuál es la velocidad, cuál es una velocidad, cuál es la otra velocidad, qué datos tengo, ponerlos ahí en ese esquema, y qué es lo que no conozco, qué es lo que tengo que determinar también, ponerlo ahí en ese esquema para ver, para orientarme cómo voy a resolver. Y desde luego, pues voy a tener aquí un menú con 4 fórmulas diferentes y voy a recorrer. Aquí a lo mejor, en principio tendría que haber visto si podía, con lo que tenía, con los datos que tenía, podía calcular la aceleración. Y al plantear eso, iba yo a determinar que me hace falta tiempo. Entonces tendría que empezar a buscar de qué manera puedo calcular el tiempo. Con la primera ecuación no, porque tampoco conozco la aceleración. Entonces tendría que empezar a buscar con la segunda, a ver si con esa puedo, que fue el caso. Con la segunda pude calcular el tiempo. Y así sucesivamente. Si la segunda no me sirve, pues voy a buscar en la tercera, a ver si con esa puedo determinar algo que me sirva para resolver el problema. Y si no, me voy hasta con la cuarta para ver si esa me sirve para este propósito. Básicamente así es el proceso para resolver este tipo de problemas. Vamos a resolver un ejercicio adicional, un ejercicio más, y con eso estaremos complementando la sesión del día de hoy, muchachos. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, paso al último ejercicio. ¿No hay comentarios, muchachos? ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, gracias, maestro. Gracias, Barrera. Vamos entonces, vamos a ver el último ejercicio. Tenemos este caso. Vamos a resolverlo. Solamente denme un minuto, me voy a desactivar tantito. Esto va a ser una llamada urgente.
Bien, perdón muchachos, gracias por la espera. Vamos a resolver este problema. La situación es esta. Está un vehículo moviéndose a una cierta velocidad, en este caso una velocidad inicial de 54 kilómetros por hora. Voy a llamar que esta es la velocidad inicial. Y este vehículo se está moviendo en línea recta, desde luego, con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Y su movimiento dura 20 segundos. Al menos el tiempo que vamos a analizar es este lapso de 20 segundos. A lo mejor atrás hay otro espacio de movimiento, a lo mejor después se sigue moviendo, pero lo que nos interesa determinar es este lapso que transcurre en este lapso de 20 segundos. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento de este vehículo? Que en este punto inicialmente está a 24 kilómetros por hora, y en este punto no sabemos, porque es una de las cosas que vamos a determinar, la velocidad final de este vehículo. Y de los parámetros que nos hacen falta aquí es, desde luego, nos hace falta determinar el desplazamiento. Y con eso tendremos los 5 parámetros que entran en este movimiento: la velocidad inicial, la velocidad final, el desplazamiento, el tiempo y la aceleración. Entonces, tengo como objetivo determinar la velocidad final y tengo como objetivo determinar el desplazamiento. Pregunto, muchachos, ¿cómo puedo empezar a resolver este problema? ¿Alguna idea? Primero con el desplazamiento, Ajá. ¿Con cuál expresión puedo calcular el desplazamiento? con la fórmula 3. Con la fórmula 3, el desplazamiento. Ok, voy a ver que con la fórmula 3, el desplazamiento, necesito sacar el cuadrado de la velocidad final y restar el cuadrado de la velocidad inicial y dividir entre 2 veces la aceleración. Pero tengo el problema que no conozco ahorita la velocidad final. ¿Sería la última? Entonces no me sirve, en principio esta no me sirve para calcular este desplazamiento. Vamos a ver la última. Para calcular el desplazamiento con la última necesito velocidad inicial, sí lo tengo. Necesito Aceleración. tiempo, sí lo tengo. Necesito aceleración, sí la tengo. Y tiempo. Ok, entonces, muy bien, me parece que esta podría ser la más simple, porque todos los datos que necesito los conozco y directamente puedo determinar el desplazamiento si sustituyo en esa ecuación. Está bien, la idea, ¿quién dijo antes? No me acuerdo si fue. Yo. Bueno, no sé. Ahorita le dije yo de eso. Sí, Alexander, pero antes nos sugirió la 3, no sé quién fue. Está bien la idea, pero hay que hacer el análisis de eso, ¿no? Está bien, hay que probar, y si no se puede, pues hay que probar con lo que sigue. La idea es que está bien, ¿no? Vamos entonces, con esta ecuación 4, vamos a determinar el desplazamiento multiplicando la velocidad inicial por el tiempo que duró este movimiento, más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo que duró este movimiento. Y entonces, sustituyendo estos valores, que con la velocidad inicial, aquí tengo el primer problema. Tengo la velocidad inicial expresada en kilómetros por hora. Necesito expresarla en metros por segundo. ¿Cuánto es esto expresado en metros por segundo, muchachos? 54 kilómetros por hora en metros por segundo. Ayúdenme, ¿cuánto es? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Recuérdenos cómo llegaron a ese valor. Pues los 54 kilómetros se multiplican por 1000 y lo que salga de esa multiplicación se divide entre 3600. Ok, Martínez, muy bien, gracias. Esa es la idea. Si tengo valor en kilómetros por hora, simplemente multiplico por 1000, divido entre 3600 y ya llego a su valor en metros por segundo. Entonces, ya que tengo ese valor en metros por segundo, lo sustituyo en la ecuación, 15 metros por segundo. Y multiplico por el tiempo de este movimiento, que son estos 20 segundos. El tiempo que estamos analizando este movimiento, 20 segundos. Luego le sumo un medio de la aceleración, que son esos 3 metros por segundo cuadrado que tengo como dato arriba. Metros por segundo cuadrado
y lo multiplico por el tiempo otra vez, 20 segundos, pero ahora este tiempo va al cuadrado. Vamos como el descuartizado, vamos por partes. 15 por 20 me va a dar 300 metros por segundo, bueno, metros sobre segundo por segundo. Estos segundos se van a eliminar y me va a dar aquí solamente metros. Y luego le debo de sumar un medio, todavía no voy a parar esto, le voy a sumar un medio de 3 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración. Voy a hacer primero ese cuadrado del tiempo. Estos 20 segundos al cuadrado son 20 por 20, me da 400 segundos cuadrados. Y estos segundos cuadrados, con estos segundos cuadrados se van a eliminar y me va a quedar esto en metros. Entonces, ¿cuánto es esto, muchachos? Un medio por 3 por 400. Pues podrán esas calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 300? 3 por 400 por un medio. O 3 por 400 entre 2. 600. 600, muy bien. 3 por 400 son 1200 entre 2, o multiplicados por un medio, que es lo mismo, son 600. Y entonces, esto me da 900 metros. Entonces me dice que el desplazamiento que se realiza en 20 segundos con esta aceleración, a partir de una velocidad de 15 metros por segundo, va a ser de 900 metros. Y ya calculé el desplazamiento y ahora me resta determinar la velocidad final. Pregunto, ¿de dónde puedo determinar la velocidad final? ¿Cuál ecuación puedo utilizar para determinar la velocidad final? ¿Alguna idea? Sugiéranme algo, muchachos. ¿Podemos usar la primera, por ejemplo? Pudiéramos usar la primera, por ejemplo, sí. De hecho, pudiéramos usar cualquiera que le contenga, siempre que conozcamos los demás datos. A lo mejor la primera es la más simple, vamos a ver. Si partimos de que la primera me dice que la aceleración es igual a... La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo, esto entre paréntesis, multiplicado por el tiempo. Entonces, mi objetivo es dejar despejar la velocidad final, que es lo que quiero. Perdón, me equivoqué. Estoy revolviendo aquí. Es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Sobre el tiempo, no sobre eso, estoy calculando estoy metiendo la segunda. Entonces mi objetivo es dejar despejar la velocidad final, entonces voy a quitar primero esto que está en el denominador, y me queda que la aceleración por el tiempo, o el tiempo por la aceleración, que es lo mismo, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces nuevamente tengo que dejar solo la velocidad final, voy a quitar esta velocidad inicial, la voy a pasar acá de este lado. Acá estaba restando, va a pasar acá sumando. Entonces la velocidad final finalmente va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, o la aceleración por el tiempo más la velocidad final. Aquí no hay ningún problema con que sea al revés. Y bueno, ya tengo despejada la velocidad final, simplemente sustituyo esos valores para obtener el valor de la velocidad final. Esta velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial de
15 metros por segundo. Más la aceleración, que es un dato que tenemos de 3 metros por segundo cuadrado, multiplicada por el tiempo que dura el movimiento, en este caso 20 segundos, y de esa manera terminamos la velocidad final. Y entonces esto me queda que son 15 metros por segundo, más estos segundos cuadrados, con estos segundos se van a eliminar, me va a quedar solamente metros por segundo, y los 3 por 20 van a dar 60 metros por segundo. Y entonces veo que las dos están en metros por segundo, las puedo sumar sin ningún problema. Entonces tengo 75 metros por segundo. Y esa va a ser mi velocidad final. Igual a 75 metros por segundo. Esa es la velocidad que se va a estar moviendo este vehículo cuando hayan transcurrido estos segundos, si es que mantiene esa aceleración constante de 3 metros por segundo. Y bueno, ahí está resuelto el problema, muchachos. Efectivamente, por ahí puede haber otras variantes, otras posibilidades, como nos había sugerido primero, por ejemplo, que con esta tercera ecuación calculamos el desplazamiento y vimos que no podíamos porque no conocíamos la velocidad final. A lo mejor podíamos ver que efectivamente esta tercera ecuación me sirve para calcular precisamente la velocidad final, si la despejo de aquí, porque conocía yo desplazamiento, aceleración, velocidad inicial. Entonces pude haber calculado la velocidad final de esta segunda ecuación. Pude haberla calculado también de esta ecuación, esta velocidad final, como que lo hicimos ahorita a partir de la primera. Puedo ver que la pude haber calculado a partir de esta segunda ecuación, despejándola de aquí. Entonces hay varias posibilidades, es ir explorando las posibilidades para cada caso y tomar en cuenta que tengo estas 4 expresiones matemáticas, estas 4 fórmulas que me van a ayudar a resolver estos problemas. Muchachos, entonces, pues este sería el último ejercicio, el último ejemplo. Tienen ahí planteada un ejercicio de estos problemitas de movimiento rectilíneo uniforme, y tienen planteado otro ejercicio complementario tanto de movimiento rectilíneo uniforme como rectilíneo uniformemente variado, y con eso pues esperamos estar listos y preparados para el examen del próximo martes, muchachos, para cerrar este año en cuestión escolar, al menos en materia de física, ¿verdad? Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, maestro, gracias. ¿No? ¿Se entiende, no se entiende? ¿O está claro, no está claro? Díganme. Todo claro, gracias, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces ahí está la actividad planteada, está en la explicación. En cuanto tenga oportunidad les publico esta sesión. Tal vez hoy por la noche, mañana por la mañana a más tardar. Y para que la puedan volver a consultar en el caso de que requieran. Están planteadas las actividades, muchachos, y pues les resta que las trabajen, y en su caso, si hubiera alguna duda, pues ya saben que pueden consultarme mediante mensajes privados en Classroom. Muchachos, si no hay ninguna comentario adicional, observación, pues entonces aquí dejamos la sesión. Les agradezco mucho su asistencia. Les deseo que tengan un excelente día y fin de semana, y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.